En el caso de Campeche, en algunas de las críticas que escribe el periodista, sí considero que hay elementos peyorativos y denigrantes, pero hay otros en los que no. Claro. Y sí creo que hay un exceso en el castigo, ¿no? Porque no nada más se fue a la denuncia de violencia política en razón de género en artículos que no son firmados por él, o sea que ni siquiera hay una prueba fehaciente de que de verdad él fue el violentador, y que también se fueron por el daño moral, y un señor jubilado desde hace 8 años que no tiene vehículo, que tiene una manera pues de vivir honesta pero no lujosa, y lo condenaron a pagar 2 millones de pesos. Sí, quiero contar un poquito este caso, porque digo, es de nuestro vecino estado, ¿no? Jorge Luis González, como tú dices, pues es un periodista que creo que dirigía una revista que se llamaba Tribuna Campeche, y que en algún artículo que no estaba firmado, estaba anónimo hasta donde yo sé. Son varios. Sí, varios artículos, creo que le llamaban tripa... La tripa del jaguar. Una cosa así, ¿no? Porque era como ella tiene los martes del jaguar, digamos que era como el programa para contestar lo que ella decía en los martes del jaguar. Por eso era como de broma una contestación. Claro. Entonces, allá en esos artículos que estaban anónimos, sí decía cosas en contra de la gobernadora, pero efectivamente, pues digo, algunos adjetivos que le ponían, pues sí, eran muy peyorativos, eran algunos sí, algunos de y estos, otros no. Exactamente, ¿no? O sea, no era propiamente dicho como mujer, sino a cualquiera le pudo haber dicho eso, pero sí eran insultos, por así decirlo, ofensivos en contra de la gobernadora, ¿no? Sí. Pero como tú dices, ¿qué es lo que sucede con este caso? Pues que cuando viene la sentencia, o sea, Laida Sansores como gobernadora demanda a este periodista. Manda a uno de sus, porque aparte Laida no lo hace ella, o sea que eso también se me hace cobarde. O sea, ella no, para la denuncia, o sea, la demanda civil por daño moral, no lo hace ella directamente, sino instruye a uno de sus empleados que tramite esta demanda. Obviamente se ve que tienen un acuerdo con el juez porque va rápido y condenado a pagar 2 millones de pesos, que dices, bueno, ¿y cómo compruebas que el daño moral implicó 2 millones de pesos de menoscabo? Sí. O sea, hay un exceso. Y aparte, paralelo, está la denuncia de violencia política. ¿Por qué? Porque ahí obviamente lo que quieren es, mírenlo, es un violentador de mujeres. O sea, ellas están utilizando el mecanismo de la violencia política, para decir, mírenlo, está en el Registro Nacional de Agresores. Es una manera de denigrar al opositor, de hacer quedar mal a tu oponente, ¿no? Al adversario. Claro. Sí, es de las cosas más graves, ¿no? Sí, o sea, digamos, para una persona que esté en esta lista de agresores a nivel nacional, pues es de las cosas más graves, ¿no? Pues es para dejarlo mal, parado. Pues claro, por supuesto. Porque todos somos un país muy violento, en donde hay mucha violencia contra las mujeres, que también hay violencia contra los niños y también hay violencia contra los hombres. Pero bueno, en mi caso como mujer, pues sí me ha tocado ver, ¿no? En el transporte público te andan metiendo la mano, o sea, en todas partes pueden pasar cosas, sí hay violencia, nadie está a favor de la violencia. Entonces, está en el Registro Nacional de Agresores, ¿qué piensas? Uy, no. Claro, o sea, inmediatamente, independientemente de que no sepas qué es lo que pasó con su caso, pues tú, al ver que está en esa lista, dices, no, pues esta persona debe de ser una persona mala. Me voy a cuidar porque ya, o sea, quién sabe cómo. Entonces, estoy entendiendo que en este caso el problema fundamental es la desproporción entre lo que el castigo que le pusieron a él contra, pues digamos, o sea, la forma en la que él se expresó de la gobernadora, ¿no? Ese es lo más. Hubo un exceso en el castigo. O sea, porque, por daño moral, 2 millones de pesos. Ah, caray, ¿y cómo sabes que las críticas le afectaron en 2 millones? Y bueno, paralelo al juicio civil está el de la violencia política en razón de género, que ese es 1 para denigrarlo, 2 para limitarlo, y que está muy grave lo que está ocurriendo en Campeche,
porque la juez que está llevando a cabo todo esto de la violencia política, porque o sea, primero, o sea, ¿qué es lo que hacen? Bueno, primero se consigue que la autoridad electoral diga cometió violencia política en razón de género, y ya tomando como prueba esa resolución de la autoridad, se van por la vía penal, ¿no? O sea, no se van directo a la vía penal porque no hay pruebas, pero ya que la autoridad electoral dijo que sí hay violencia, entonces ya se van por la vía penal. Y aquí fue donde dijo, bueno, no vas a volver a escribir de ella y no vas a volver a escribir ni a trabajar en toda tu vida. Se amparó, consiguió el amparo porque es un exceso en las funciones de la juez. Entonces ahorita la juez volvió a emitir otra resolución, otra sanción, y en esa dice, bueno, pues no te puedo castigar por el resto de tu vida, entonces pues vas a seguir trabajando si tú quieres, pero antes de publicar le tienes que enseñar a un funcionario del tribunal qué es lo que vas a escribir. O sea, ahora hay un censor, y ahora esta juez le está otorgando al Estado de Campeche facultades que son totalmente inconstitucionales y que es contrario a todos los tratados internacionales, porque ahora resulta que con este primer caso, todo lo que el señor quiere escribir, primero tiene que ser palomeado por un burócrata. Claro, y eso al final de cuentas va contra la libertad de expresión. ¿Cómo un periodista o alguien que se dedica a los medios de comunicación va a hacer o sea, va a mostrarle su artículo, va a mostrarle su investigación para ver que lo aprueben antes de que se pueda publicar, ¿no? Y entonces están sacando contra. Están sacando el rostro de la dictadura. Es una dictadura en la libertad de expresión contra la libertad de pensamiento bárbara, porque cuando hablemos del caso de Tamaulipas con Tania Contreras y Héctor de Mauleón, a él igual, ¿no? Ya no puedes hablar de ella nunca jamás. Ah, caray, o sea, le estás diciendo a un periodista qué es lo que no puede escribir y qué sí puede escribir, y todavía fueron más allá porque le exigieron sus fuentes. Que dices, oye, para los periodistas las fuentes son sagradas. Súper importantes, ¿no? Un periodista no tiene la obligación de dar a conocer las porque puede peligrar la vida de las personas que le dan la información. Claro. Pero pues dice, no, o sea, si uno se deja, te quitan todo.